Queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto el saludarles en esta tarde de sábado y encontrarnos para dar inicio a lo que será nuestra lección número 5, la lección de escuela sabática, la cual lleva como título La Pascua. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo capítulo número 12, los versículos números 26 y 27. Y dice así: cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es interesante esta lección porque nos va a hablar, apreciados hermanos, de la instauración no solamente de lo que tiene que ver con la Pascua, un evento que apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús, sino también nos va a hablar la manera como el Señor ha de liberar a su pueblo. Llegamos al punto clímax, o quizás al punto, sí, podemos decirlo así, al punto culminante de la serie de plagas. Y el pueblo debía entonces prepararse adecuadamente de antemano para su llegada, porque habían vidas en juego. Y allí ellos iban a ver el gran poder del Señor. Bien, no olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, vamos a darles el del día domingo 27 de julio. Nos corresponde la lectura de Levítico capítulo número 12. Levítico capítulo número 12. Bien, damos gracias al Señor por el día que nos da y por eso entonces debemos agradecerle a Él en todo tiempo y en todo momento. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor eterno, tu bendición y pedimos que seas tú hablando, Padre Celestial, a nuestras vidas. Bendícenos, perdona nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, apreciados, no olviden que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Saludamos a nuestros hermanos de Vida 104.1 FM. Allí en Vida 104.1 FM, en la dirección general, está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y también saludamos a nuestros hermanos de Plenitud 104.1 FM, a quienes pues les enviamos un gran abrazo, un abrazo muy grande para todos ustedes y que el Señor pueda bendecirles. Llegamos entonces a un punto interesante de el estudio que estamos haciendo de las plagas. La parte introductoria nos dice lo siguiente: la décima y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o de muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios van a ser responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o ya sea para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. Aquí hay una pregunta interesante. Dice: ¿cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que pueda tener un gran impacto en la vida de muchos otros además de la nuestra? Y creo que es una pregunta interesante. Y Faraón definitivamente iba a darse cuenta que su obstinación no le estaba resultando y no le resultó para nada. Pero lo interesante de todo esto, apreciados hermanos, es que el pueblo de Israel vería cómo el Señor les iba a librar, cómo lo prometió, y lo haría de una manera muy grande, poderosa, algo que debía de ser completamente recordado y siempre iba a ser recordado por todos los tiempos. Queridos hermanos, Dios está, recuerde, más dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto si nosotros se lo pedimos. El pueblo de Israel pudo haber dicho: no, Moisés, vámonos así, no vamos a seguir lo que Dios está diciendo y no vamos a hacer lo que Él acaba de presentarnos para poder ser liberado. Alguien quizás pudo decir: pero ¿por qué tiene que hacerse de esta manera? Pero creo, apreciados, que
debemos nosotros confiar siempre en la voluntad del Señor. ¿Dónde estaba el problema de Faraón? Bueno, ya lo sabemos. El problema de Faraón es que seguía con su corazón obstinado. Y cuando tenemos un corazón obstinado, no siempre estamos dispuestos a hacer lo correcto. Entonces sabemos en qué consiste esto, pero nos negamos a hacerlo. Y en este relato acerca del Éxodo, pues la negativa de un hombre a someterse a Dios, incluso ante la abrumadora evidencia, resultó, como siempre ocurre, en una tragedia para él y para muchos. Y creo que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a comprender y a entender que definitivamente necesitamos todas las cosas, hacerlas en función de la voluntad del Señor. Y creo que muchas veces Moisés fue y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón seguía en su posición obstinada. Bien, ya usted escuchó la palabra Pascua. Pues vamos a definir este punto porque creo que ya de primera mano debe de quedar allí bien claro. Y ese es el punto principal de la lección de esta semana. Recuerde, Jesucristo es el Cordero prefigurado por la Pascua. Solo en Él tenemos verdadera vida y vida eterna, que fue asegurada en la cruz. La celebración de la Pascua llevó a Jesús a establecer para sus seguidores una nueva ceremonia. En la última cena, Jesús comió con sus discípulos el cordero que lo representaba. Y al hacerlo, Cristo reorientó la atención de sus seguidores hacia una nueva celebración que les recordaría repentinamente el acontecimiento más importante de la historia de la Tierra y de todo el universo, su sacrificio final en la cruz por nosotros. Celebramos entonces esta comunión durante la Cena del Señor, cuando recordamos su vida y su sacrificio por nosotros. Recuerde que Jesús, entonces, Él era el Cordero. Él era el Cordero de Dios. Y en ese momento, pues, se comió, ¿no? Lo que era el pan, lo que era el vino, y Jesucristo, que era el Cordero, iba a morir allí crucificado. Entonces, esta resignificación, podemos decirlo así, del Cordero de la Pascua como prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Cordero viviente, es una lección insondable que debe de ser recordada siempre durante la Santa Cena, así como en la aceptación personal diaria de la muerte sustitutoria de Cristo por la humanidad. Dejamos a Faraón sumido entonces en medio de la oscuridad. Recuerde, esa fue la 9ª plaga, la plaga de tinieblas, una oscuridad opresiva. De repente una gran oscuridad se asentó sobre la tierra tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. Y en estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Quizás pasaron esos 3 días allí en oscuridad. La Biblia nos hace ver de que Faraón vuelve a llamar, cuando quizás está ya pasando en esos 3 días, vuelve a llamar entonces allí a Moisés y le dice, vete, no te quiero ver más. La próxima vez que te vea, vas a morir. No vas a ver más mi rostro. Y Moisés le dijo, bien, has dicho, no veré más tu rostro. Ahora, no sabemos qué pensó Faraón en ese momento cuando estaba allí sentado en su trono, que no podía ver a nadie, oscuro completamente. Debió haber reflexionado, pero no lo hizo. Fíjense que pudiéramos decir nosotros que fueron 3 días de oscuridad para reflexionar, para pensar en los recientes acontecimientos y todo lo que esto significaba. Y también en cada advertencia que el Señor le había dado. Pero fíjense que Éxodo 8, versículo número 8, nos dice a nosotros lo siguiente, y descenderán a mí todos estos tus siervos inclinados delante de mí, dirán, vete tú y tu pueblo,
que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, hablando acerca de lo que dice Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés marcharía enojado? Pues muy probablemente porque sabía que la tragedia, la 10ª plaga, afectaría a mucha gente inocente. ¿Y todo por qué? Todo por la causa de la dureza del corazón del Faraón. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces quizás usted y yo hemos salido quizás en algunos casos frustrados por haber hablado con alguna persona, por haberle insistido, haberle dicho, presentarle todas las evidencias, presentarle todo lo que tiene que ver con el amor del Señor, y la persona no toma decisiones? O podemos nosotros ver cuando un padre quizás llama con mucho amor a un hijo, llama con mucho amor a su hijo y le dice: no hagas esto, retírate de esto, no sigas haciendo esto, y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Y creo que eso puede ocasionar, ¿verdad?, una irritación. Eso es lo que estaba pasando. Moisés sabía lo que venía. Ya Dios se lo había revelado. Él tenía que anunciarlo a Faraón. Moisés sabía lo que iba a pasar. Y cuando ver la dureza del corazón de Faraón, salir de allí de su presencia como enojado de la presencia del Faraón, y la primera vez que lo menciona allí la Biblia, pues Faraón estaba como diciendo: ¿hasta cuándo durará tu obstinamiento? ¿Por qué no terminas de entender lo que ha de pasar? Y es una lección para nosotros muy interesante, porque definitivamente, si bien es cierto, el Señor no se enoja, porque no se molesta con nosotros, su amor es grande, su misericordia es grande, el Señor sí nos disciplina, pero un día, recuerde, la gracia pasará y la ira de Dios se ha de desatar sobre todos aquellos que de manera obstinada decidieron, apreciados hermanos, decidieron hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor. Y sencillamente permanecer allí, ¿no? Decidir: bueno, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a prestar atención a lo que dice el Señor, yo no creo que Cristo venga. Y en esa posición lo que están acarreando es muerte eterna. Y el Señor sabe. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que mientras exista gracia y mientras exista intercesión, el Señor seguirá insistiendo, 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 tocando los corazones, tocando nuestros corazones. El Señor seguirá allí mostrando que de verdad necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso el Señor, a pesar de que a Moisés se le había dicho: mira, no puedes volver ante la presencia de Faraón, pues lo había amenazado de muerte si volvía ante él. Sin embargo, fíjense que Dios tenía un nuevo mensaje para darle a este rey obstinado y a este rey rebelde. De manera que Moisés de nuevo llegó ante su presencia. Sin temor se paró delante de él para declararle el mensaje del Señor. Allí la Biblia no registra qué fue lo que pasó, pero sencillamente se nos muestra, mis queridos hermanos, que pues definitivamente, ¿no?, Dios es el que tiene el poder. Y esta parte me recuerda mucho cuando la Biblia dice que Elías se presenta allí ante el rey Acab. Él pasa directamente y llega y le dice: así ha dicho Jehová. Y en este caso también está ocurriendo lo mismo. Faraón tiene que escuchar el último llamado de amonestación de parte del Señor. Vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo número 11. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará aquí del todo. Una plaga. Aunque Dios había indicado previamente a Moisés que necesitarían varios castigos a fin de inducir al Faraón a que diera permiso para la partida de ellos, nunca les reveló el número preciso de las plagas que se requerirían. Y por primera vez, apreciados, ahora entonces se muestra, ¿no?, como un número bien interesante. Mira, 10 plagas. 10 plagas. Y quizás esa incertidumbre en cuanto al tiempo en el cual podrían esperar la liberación, pues había llegado. Ahora Moisés entendía que llegó el momento. Era la 10ª plaga y era la plaga final. Y fue Dios muy enfático cuando les dijo: y ellos no los van a echar, os echará. Finalmente Faraón, al enfrentarse a esta terrible plaga,
los echaría, sin hacer excepciones de ninguna clase. ¿Qué tal si hacemos un poco de historia para recordar dónde es que estamos ubicados? Entendiendo que ahora la plaga o el juicio que caería tendría que ver con la muerte de los primogénitos. Tutmosis III, recuerde que nombró a su hijo Amenhotep II, quien no era su primogénito, como corregente suyo, pero solo durante un breve periodo. Es probable que Amenhotep II no estuviera presente en Egipto durante las 10 plagas, ya que estaba ocupado quizás en una campaña militar. Según algunos registros, así lo presentan. Tras su regreso, entonces él recibiría la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas y que su hermano, el primogénito del faraón, había muerto durante la 10ª plaga. El juicio ejecutivo de Dios afectó, como había sido anunciado, a los primogénitos egipcios, a sus animales y a sus dioses, como lo dice Éxodo, capítulo número 12, el verso 12. Leo para ustedes. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y creo que son palabras claras del Señor. El faraón entonces fue claramente advertido, pero, como ya hemos visto, desafió completamente la amonestación del Señor, con las repetidas, porque en realidad desafiaba a Dios cada vez que Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, deja que salgamos, pero él no quería someterse a la petición del Señor. Quizás hubiera evitado una gran calamidad. El faraón entonces, como ya hemos visto, se negó de manera obstinada a obedecer al Señor, y su testarudez provocó entonces una devastación sin precedentes para los egipcios. Todas las familias de Egipto se vieron afectadas. La influencia de esta tragedia fue inmediata, y los egipcios entonces suplicaron a los israelitas que abandonaran Egipto. Y allí entonces se presenta una narrativa bien interesante, una historia bien interesante, donde entonces vamos a comprender el significado del Cordero Pascual, el significado de la Pascua, y vamos a ver la manera maravillosa como Dios redime y rescata, en este caso, y libera completamente a su pueblo. Recuerde que el profeta Amós dice, nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso está en Amós 3, versículo número 7. Y creo que en armonía con ello, el Señor reveló al faraón lo que se avecinaba por medio del profeta Moisés. El gobernante de Egipto recibió la más solemne advertencia de juicio justo de Dios contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría, responsables de las calamidades que se abatirían sobre su tierra. Y creo que no era nada fácil quizás para el faraón tener que enfrentar esta realidad. Su terquedad llegaría a su punto máximo. Su terquedad llegaría completamente a un punto en el cual iba a arrastrar por sus malas decisiones y por su obstinación a muchas personas. Apreciados, creo que esto nos enseña a nosotros algo importante. Debemos de ser siempre humildes, sencillos, dispuestos a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Hay un texto en la palabra de Dios que Jesús dijo, Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque se levante alguno de los muertos. Y uno toma este texto, si bien es cierto, Jesús lo dijo en el contexto allí de cuando estaba dando la parábola del rico y Lázaro, pues creo que pudiéramos aplicarlo de una manera bien interesante a lo que está ocurriendo. Moisés, profeta del Señor, se levantó para entonces decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y esto es lo que el Señor va a hacer. Pero él se mantuvo allí de manera obstinada. No quiso escuchar la voz del Señor. Y como ya bien hemos dicho, al no querer escuchar la voz de Dios, pues sencillamente iba a sembrar obstinación. Y esa obstinación, apreciados, iba entonces
a dar sus frutos. Frutos que creo que Faraón no iba a olvidar, aunque luego pues se parece ser que el registro histórico y también el registro bíblico nos hace ver que él muere. Pues creo que lo que quedó allí del pueblo egipcio esa noche nunca iban a olvidar cómo Dios devastó a una nación. El Dios de los esclavos, el Dios que para ellos no era el mejor, eran sus dioses los mejores. Pero Dios se levantó, Jehová de los ejércitos se levantó y él mostró entonces su poder. Y fíjense, esta liberación y la instauración, como ya lo hemos dicho, de este rito, cuando los preguntaran los hijos de israelitas, ¿y qué es esto que se está haciendo? Entonces ellos debían de responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y así de generación en generación había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Y qué maravilloso es saber entonces que nosotros hoy, que nos ha alcanzado los confines de los tiempos, podemos definitivamente, apreciados hermanos, recordar este momento y saber que un día nosotros también seremos liberados de este mundo. Cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el pueblo de Israel, estar preparados, listos para que si a la medianoche aparece Cristo Jesús en poder y gloria, seremos levantados con Él. Pero es interesante, a la medianoche de este mundo, de esta oscuridad espiritual, en medio de este conflicto, usted y yo debemos estar listos y apercibidos, porque no sabemos el día y la hora. Así que preparémonos, queridos hermanos, porque ese día grande viene y es real. Es interesante que sean 10. Y quiero leer del comentario que hace el autor de la lección para poder entender este punto. Dice, además, el número 10 es significativo en el simbolismo bíblico, ya que representa la plenitud o lo completo. Después de ese punto, después del 10, vendría el juicio. Ya era el momento exacto. El número 10 también expresa una crisis en el contexto bíblico. Cuando Daniel pidió que no se le diera de comer de la comida del rey, ¿cuántos días fueron? 10 días. Interesante. Ahora piensen los 10 mandamientos como una revelación completa de la ley moral divina. Y quien no los obedece entra en una crisis. Entonces las 10 plagas en Egipto señalan la plena expresión de la justicia y el castigo divino. No olvidemos que Dios es el juez. Y como Él es el juez y es Dios eterno, pues Él está en contra del orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo. Está del lado de quienes sufren, de los abusados, maltratados y perseguidos. Entonces Dios ejecutará la justicia, que es en verdad, mis queridos hermanos, otra expresión de su amor. Nosotros también deberíamos entonces intentar hacer lo mismo, ¿verdad? Ser amorosos, ser justos, como sea posible. Sin embargo, podemos caer fácilmente en los extremos, ya sea en hacer algo porque decimos, bueno, tenemos que hacerlo y esto lo hacemos por amor, supuestamente, o sencillamente de nuestro corazón sale esa verdadera emoción, vamos a llamarlo así, o esa verdadera característica, o ese verdadero don, es la palabra correcta, ese verdadero don del cielo, que solamente se da en los corazones de aquellos que creen en el Señor. No nos hacemos la vista gorda ante lo malo, más bien lo corregimos, o de alguna manera tratamos de hacer justicia. De alguna manera, pues sencillamente queremos abogar para que se hagan las cosas bien. Ahora, ir al extremo de hacerse la vista gorda, de ejecutar algunas cosas allí con frialdad, bueno, es lo que toca. O de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, manifestando ese amor, pues cualquiera de esos dos puntos, usted tiene que tomar una decisión. Apreciados hermanos, Dios a nosotros nos ha dicho lo que es bueno. La Biblia dice en Miqueas 6, versículo número 8, «Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pido de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad
y anda humildemente con tu Dios. Faraón no lo entendía. Faraón no comprendía lo que estaba allí ocurriendo, ni mucho menos podía comprender por qué estaban ocurriendo todas esas cosas. Él pensaba sencillamente, aunque sabía que era Dios y que era real, él pensaba sencillamente que podía hacerlo a su manera y mantenerse allí en su obstinación. El capítulo número 11, en esos 10 versículos, fíjense que después que se anuncia lo que va a pasar con Faraón y el pueblo Egipto, entonces vean ustedes que la palabra del Señor dice en el versículo número 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y los ojos de los siervos a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y creo que el pueblo estaba entendiendo que si pretendían matar a Faraón como Faraón había dicho, las calamidades iban a ser terribles. Quizás muchos de ellos persuadieron y dijeron, no, tienes que esperar, más bien saca a este pueblo. Ahora, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, vean lo que le dice, y le advierte de lo que viene. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero, y aquí viene un pero interesante, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí me dirán, vete tú y tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y ya vemos por qué fue la razón. Le dice todo lo que va a ocurrir, y Faraón quizás lo corrió, le dijo, vete, no quiero saber nada de tu Dios, ya nos tienen cansados, no les voy a dejar ir. Vuelve Faraón a endurecer su corazón, y Moisés quizás diciendo por qué Faraón sale de allí, enojado de la presencia del Faraón. Y Jehová entonces le dijo a Moisés, vean lo que le dice, vuelve a decirle el Señor, Faraón no te va a oír, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Faraón tenía que entender hasta dónde le llevó su obstinación, hasta dónde le llevó su posición de hacer todo lo contrario para el Señor. Y Moisés y entonces Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Y aquí vuelve a aparecer la palabra, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Creo que ya hemos entendido esta frase, pero vamos a recordarlo. No es Dios precisamente el que endurece el corazón de Faraón. Y esta es la cuarta ocasión que se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, Dios nunca endureció el corazón de Faraón hasta que él lo endureció primero contra el Señor y contra su pueblo. Y ya hemos visto todas las evidencias. Queridos hermanos, creo que la lección de hoy nos recuerda de nuevo, una vez más, y nos vuelve a decir, es necesario mantenernos siempre conectados con el Señor. Hoy en día la humanidad ocupa la misma posición de Faraón. Hoy en día la humanidad se mantiene allí y por más que se escucha el clamor, el llamado que hace el pueblo de Dios, el llamado solemne, a escuchar ese mensaje solemne del Evangelio eterno, los hombres, muchos de ellos, otros responden, pero muchos de ellos mantienen una posición obstinada. Quiere Dios ayudarnos a ser receptivos a su voz y a poder mantenernos firmes siempre allí. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Entonces, bendiciones para ustedes. Les deseo una feliz semana. Será hasta nuestro próximo encuentro.